La jornada de hoy tiene el tema, como saben, de cuerpo dentro del rubro más amplio de disidencias y ya vemos todo allá. Te voy diciendo, Lucy, cuando pasamos de una a otra. Ok, y voy a ir siguiendo aquí en mi computadora para no perderme. Pues bueno, de hecho, les quiero comentar que hice algo un poco, no muy característica para mí, pero bueno, hice una transformación en mi ponencia a partir de un lado de la inauguración de la mañana y también de una visita que pude hacer el día de ayer al Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. Entonces, me inquietó un poco, voy a poner mis lentes, me inquietó un poco que en la presentación en la mañana, muy cálida y muy propia, ¿no? Pero realmente no se habló de este tema tan cargado que es disidencias, ¿no? Entonces me pareció como, pues iba a dar la conferencia inaugural que sería importante hablar de ese tema y justamente qué implica ese tema en relación con otros temas, en particular el tema del cuerpo y el tema de los feminismos, ¿no? Que son también centrales al planteamiento de este coloquio, ¿no? Me parece que el tema de disidencias no es fácil, pero no quisiera que quedara como en entredicha, ¿no? Y tampoco creo que quisiera que quedara en entredicha los temas complejos de desigualdad social y en particular desigualdades de género y de la situación de cuerpos en nuestro espacio social que surgen incluso en este propio presidium que ven aquí en la pantalla, ¿no? Y espero que esto no se tome a mal, porque es característica de nuestra sociedad patriarcal, no es que sea algo, una crítica en particular a la universidad, que ha sido muy generosa y creo que muy valiente incluso al plantear este tema y este programa, ¿no? Pero creo que queda evidente cuando veamos este presidium y el orden de intervención de las participantes que hay una desigualdad en cuanto a la presencia de cuerpos femeninos y también en cuanto al lugar que toman esos cuerpos en el espacio y en las jerarquías que se plantean, ¿no? No voy a profundizar en ese sentido, ¿no? Pero sí me pareció notable, lo comentamos con algunos de los otros participantes al salir de la inauguración, no solo, bueno, que no se habló específicamente del tema, se habló de armonía, como que si no hubiera disidencias, ¿no? Justamente, y también llamó la atención que las organizadoras, las que hicieron todo el trabajo duro para preparar el congreso, todos son mujeres, ¿no? Muchas con otros tipos de actividades, con niños chiquitos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera esto era como parte de lo que me provocó, junto con una visita a unas exposiciones muy interesantes el día de ayer en el museo, que también es participante y patrocinador, podríamos decir, de este coloquio. Entonces me pareció interesante abordar un poco este tema. Estas son dos de las exposiciones, justamente Caminos a la Maternidad y Manifiestas Evidencias y Testimonios que vi el día de ayer, a las que voy a hacer referencia en la ponencia. Bueno, ya que dije que sentí que era necesario hablar de la disidencia, pues me puse a buscar en el diccionario esa palabra
en el RAI, la Diccionario de la Academia Española, disidencia se define como acción y efecto de decidir, y también como grave desacuerdo de opiniones. Y decidir, está aludido en la palabra, dice separarse de la común doctrina, creencia o conducta. A la vez, en Wikipedia se profundiza un poco más. Disidencia se define o se entiende, como dice aquí, como la expresión formal de un desacuerdo parcial o total respecto de otros criterios individuales o colectivos, con connotación autoexcluyente en ocasiones, con el orden establecido en la sociedad o en alguno de sus ámbitos derivados. Esto es particularmente importante para el feminismo como movimiento disidente, que tiene siglos de existencia, pero sobre todo a partir de los años 70 surge en lo que se ha llamado la segunda ola, ¿no? Y la manera en que esa disidencia actúa sobre los cuerpos, actúa sobre las narrativas, actúa sobre lo que escribimos desde la historia del arte, cómo presentamos conocimientos en los escritos, en los museos. Me parece que se resume de manera muy puntual y muy profunda en esta cita de la poeta y ensayista Adrienne Rich, una escritora norteamericana que justo forma parte de esta segunda ola del feminismo en los 70s, y dice: revisión, el acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos frescos, de entrar en un texto viejo desde una nueva dirección crítica. Es para las mujeres mucho más que un capítulo en la historia cultural, es un acto de sobrevivencia, ¿no? Entonces empezamos a ver aquí la importancia de observar en nuestra sociedad esas desigualdades y empezar a preguntar por las ausencias, por los silencios, y preguntarnos qué podemos hacer desde el arte, desde la historia del arte, desde la teoría crítica, para subsanarlos y para plantear otros modos de vincularnos y relacionarnos en la sociedad. Esta reflexión, desde luego, no es algo nuevo. Ya Virginia Woolf, en Una habitación propia, en 1929, había hablado de este tema en relación con las mujeres escritoras, y Linda Nochlin, una de las pioneras de la historia del arte feminista, había retomado también ese tema ya en 1971 en su ensayo Parteaguas, ¿por qué no han habido grandes mujeres artistas? Y justo en los años 70, tanto en México como en otras partes del mundo, ¿no?, las mujeres artistas empiezan a preguntar, ¿por qué no están las mujeres artistas en las galerías, en los museos, en los espacios, como señala Lynn Hirschman Leeson en esta caricatura que aparece en su filme Women Art Revolution? Y justamente en reacción a esta falta de accesibilidad de los espacios y del sistema artístico para mujeres, pero también la falta de atención en las definiciones de arte, en la forma de trabajar a la representación de las mujeres desde su propia experiencia, desde sus propios cuerpos, desde sus propias subjetividades, lleva a que se empiecen a formar grupos de mujeres como la que vemos aquí en la pantalla en la parte de abajo, en el Feminist Studio Workshop en Los Ángeles, ¿no?, donde las mujeres empiezan a unirse en pequeños grupos que son de alguna manera una especie de extensión de los grupos de concienciación que se forman en ese periodo, para que las participantes empiezan a tomar la voz, empiezan a
articular sus experiencias y empiezan a poder nombrar y representar aspectos de su experiencia que no habían sido nombrados y expresados anteriormente, ¿no? O sea, habían sido expresados, esas expresiones no habían entrado dentro de la historia del arte, dentro de los espacios de difusión del arte, ¿no? De alguna manera ese aspecto había ha sido pasado por alto, ¿no? O sea, que de alguna manera se perdió en los silencios, en los archivos de la historia, ¿no? Y bueno, no sé si se dieron cuenta que justamente la transparencia, voy rápidamente hacia atrás a la primera transparencia, justamente, perdón, estoy pasando yo adelante, pero no sé si se me olvidó decirte a ti, Lucy, que pasaras hacia atrás. Perdón. Regresar a la primera, perdón, es que estoy muy acostumbrada a pasar mi propio material y voy pasando aquí, pero se me olvidó que tengo que decirte a ti. Aquí justamente lo que estamos viendo aquí es parte de un tendedero que se hizo aquí en Querétaro y que está en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, donde hay dos preguntas que supongo que los formó el propio equipo que realizó el tendedero, que de hecho vienen mencionados ahí en la cédula. Y las dos preguntas son, ¿te han callado por ser mujer? ¿Qué pasó? Y luego la otra no viene aquí, pero creo que es algo así como, ¿has alzado tu voz como mujer? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, de alguna manera, si quieres, regresamos ya, Lucy, a donde estábamos en la presentación con la imagen del Feminist Studio Workshop y Lynn Hershey Leeson. Entonces, o incluso podemos pasar a la siguiente. Entonces, justamente al pensar en esa exposición, también yo me hice esa pregunta y dije, bueno, pues habría que hablar justamente en la conferencia de ese silencio, de no articulación de esos aspectos en la apertura de un evento que tiene un título tan cargado, ¿no? Creo que muchas veces las mujeres estamos educadas como para quedar como en un plano más, podemos decir, servicial, ¿no? Calladita te ves más bonita, etcétera, ¿no? Y no nos atrevemos o estamos entrenados, podríamos decir, a no atrevernos a decir las cosas, ¿no? Y empezar a hacerlo, y empezar a hacerlo individualmente y en colectiva, muchas veces se toma no solo como disidencia, sino mala disidencia, digamos, ¿no? Como fuera de lugar, ¿no? Entonces ahorita pues estoy siendo disidente, estoy siendo fuera de lugar, pero bueno, creo que es de alguna manera parte de la invitación que se me hizo de hablar de este tema y de poner la voz y el cuerpo ante ustedes para pues hablar de estos temas complejos y ver si los podemos poner en discusión entre este grupo de estudiantes y practicantes del arte, ¿no? Entonces, bueno, justo en el periodo al que estoy haciendo referencia, ¿no? Empiezan a surgir una serie de iniciativas que no son solo individuales, sino son colectivas, ¿no? Y desde el arte, ¿no? Desde el propio quehacer artístico, ¿no? Como las actividades lúdicas de los Guerrilla Girls que hacen estos pósters donde se preguntan si las mujeres tienen que ser desnudas para llegar al museo, porque los museos están llenos de desnudos, pero son representantes de hombres, de mujeres desnudas, ¿no? En cambio, las obras que realizaban las mujeres no estaban en los museos, ¿no? Igual esto está muy vinculado con un movimiento político más amplio que busca una mayor representación
injerencia en las mujeres en la definición del espacio público, del que podemos ver un ejemplo aquí al lado, ¿no? Esto, a pesar de que han pasado pues ya casi 40, 50 años desde que este tipo de movimientos empezaron a surgir en todo el mundo. Si pasamos a la siguiente, aquí, ya, en esta, sí, perdón, Lucy. Las estadísticas, estos que estoy mostrando, es que los recopiló la artista plástica Betsabe Romero, ya tienen unos años, pero bueno, acabo de estar trabajando justo sobre este tema junto con un equipo, y básicamente las estadísticas no han cambiado, ¿no? A pesar de que hoy en día la representación de género a nivel de solicitudes e inscripciones en escuelas de arte, en becas del FONCA, etcétera, es bastante igualitario. Cuando salen las mujeres de las escuelas de arte, las estadísticas bajan inmediatamente, ¿no? En las galerías hay una representación entre 11 y 30%, en subastas entre 1 y 6%. En museos públicos, la exposición con obra de mujeres son entre 6 y 16%, y en las privadas entre 18 y 26%. Y en las colecciones de los principales museos públicos, algo que justo estoy trabajando en este momento, la representación de obra de mujeres es entre 4 y 11%, y esto sigue siendo cierto, por lo menos en los museos principales de la Ciudad de México. Sé que Susana tiene mucha información sobre esto en relación con Querétaro, entonces igual podemos platicar de eso en relación con su ámbito local en la conversación, ¿no? A la siguiente. Por otro lado, en relación con el otro tema de la conferencia, cuerpo, cuerpa, acuerpar, ¿no? Aquí estoy mostrando nada más el título de un catálogo de una exposición que hicimos hace unos años sobre el tema, que me gusta mucho por esta visión fragmentaria y múltiple del cuerpo, ¿no? También encontramos una serie de retos, ¿no? Al siguiente. Frente a las representaciones convencionales de las mujeres en el arte por artistas hombres, desde el siglo XVIII, incluso en representaciones científicas como la que se está viendo arriba, ¿no? O representaciones escultóricas como la de John Gibson, que es una figura femenina blanca idealizada con proporciones pues, que se consideraban el arquetipo de la belleza, ¿no? O incluso en el siglo XX, en la obra del surrealista Max Ernst, encontramos esta equivalencia que se hace entre el cuerpo de la mujer y la naturaleza, también con esta idea de su maldad intrínseca, ¿no? La alusión con la serpiente al jardín de Edén, ¿no? Pero bueno, las representaciones son construcciones idealizadas, arquetípicas de la mujer. Pasamos a la siguiente. Y no representaciones de la multiplicidad de experiencias y momentos en sus vidas, en sus tiempos, que se imprimen y que son visibles a través de sus cuerpos, ¿no? En cambio, bueno, las mujeres que empiezan a trabajar a raíz de esta nueva conciencia en los años 70, como Alice Neel, de quien estamos viendo estas obras en la pantalla, ¿no? Son muy diferentes, ¿no? Ella se presenta a sí misma como pintora, pincel en mano, con su cuerpo de mujer ya anciana, pero orgullosa, ¿no? Y por otro lado representa a su amiga Margaret Evans, embarazada, no con una visión idealizada de una Madonna, ¿no? Sino con toda esta incomodidad de tener la panza enfrente, ¿no? Como la dificultad de sentarse que uno siente cuando tiene muchos meses de embarazo, ¿no? O sea, es una experiencia, representación desde el cuerpo de la mujer y su propia experiencia. La siguiente.
Y por otro lado hay mujeres artistas como Joan Semmel, que justamente, de hecho se titula la obra de arriba, se representan sin espejos, ¿no? Como ellas mismas ven sus cuerpos desde sus cuerpos, ¿no? Y pues si uno está acostada en su cama no puede ver todo su cuerpo, ¿no? Solo puede ver una parte de su cuerpo. Entonces este fenómeno, ya sea el cuerpo propio, la cuerpa propia, o el cuerpo propio y la de la pareja, ¿no? Aquí se representan mostrando otro punto de vista, otra percepción. La siguiente. Y también, pues dentro de ese paso en la representación de los cuerpos, hay mujeres como Carolee Schneemann que ponen el cuerpo, que desarrollan la performatividad como un espacio justamente para mostrar y hacer visible, en este caso literalmente, con su códice interior, toda la carga que traen dentro de su cuerpo a partir de todas las experiencias que se imprimen y que de alguna manera condicionan su desarrollo en la sociedad, ¿no? Y por otro lado vemos una escultura donde literalmente sobre un cuerpo desnudo de una mujer de hule, ¿no? En esta escultura de Sue Williams está pisada, está concretizada toda la violencia hacia la mujer que desgraciadamente sigue prevaleciendo en nuestras sociedades, ¿no? Aquí están escritos en su cuerpo las palabras que muchas veces dicen los hombres a las mujeres como para rebajarlas, para hacerles sentir menos o para hacerles sentir responsables de los actos de violencia que se practican sobre ellos, ¿no? El siguiente. Esto de las palabras no es gratuita, ¿no? Y tiene mucho que ver con la disidencia, ¿no? Y tiene que ver también con la escritura, ¿no? Y con las narraciones de la historia del arte, ¿no? Aquí les estoy mostrando nada más como un ejemplo de esto, una exposición que hicimos con un grupo de alumnos en la Universidad Iberoamericana ya hace más de una década, en la ocasión del centenario y bicentenario, el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, justo a raíz de una reflexión que escuché en la radio, donde dos intelectuales, me parece, no sé si era Carlos Monsiváis y Enrique Krause, que comentaron que las palabras revolución e independencia, como que la gente los utiliza para referirse a festejos, a guerras, etcétera, pero realmente no se paran a pensar qué implica revolución, qué implica independencia, ¿no? Y aquí justamente nos pusimos a preguntarnos desde el arte qué significan revolución e independencia en relación con un discurso de género, y hicimos como toda una exposición en la que se ponían en diálogo. Pasamos a la siguiente, por favor. Una serie de obras de diferentes épocas, con diferentes temas, justo referidos al cuerpo, ¿no? Que cuestionaban qué implicaría la revolución o independencia desde los cuerpos, ¿no? Tanto masculinos como femeninos, ¿no? Adelante. Y bueno, justo en el Museo de Arte Contemporáneo, el día de ayer, ¿verdad? Ya parece mucho, que ha pasado mucho tiempo, encontré también esta obra que me parece muy significativo en este sentido, ¿no? Que retoma la palabra feminazi, que muchas veces se utiliza para tratar de rebajar, de criticar, de poner una carga negativa a las actas de disidencia feministas, ¿no? Y hay un muy interesante video por una serie de autores, no lo voy a leer todos los nombres, pero ahí están en la pantalla, ¿no? Una especie de teatro-danza, tal vez alguno de ustedes sabe más de esta obra que yo, que era la primera vez que conocía tanto la obra como a las autoras,
Pero bueno, me pareció muy interesante cómo se reivindica esa palabra como una palabra que da fuerza, ¿no? No como algo que hace a la gente, retroceder, ¿no? Frente a sus actividades o que les dé pena, ¿no? Sino que como en muchos movimientos sociales y políticos, se recuperan frases que se utilizan para criticar, como en el movimiento chicano, por ejemplo, ¿no? Para reivindicarlas y darles otro sentido, ¿no? Entonces, me parece que esto es como un aspecto de la disidencia, tanto, esos son dos ejemplos del manejo artístico de la disidencia, tanto verbal como corporal, que contribuye justamente a proponer otras maneras de entender nuestros cuerpos y nuestras personas, ¿no? Uno de los aspectos, si pasamos adelante, pues más tal vez que ha provocado mayor reflexión en ese sentido y en particular en una de las exposiciones en el museo, de hecho en el que está la obra de Lucy, gira alrededor del tema de la maternidad, ¿no? Y la palabra madre, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en el arte feminista contamos en México con el importante antecedente que también está en la otra exposición de manifiestos testimonios y evidencias, en otro orden, donde está una obra de Maris Bustamante, ¿no? Justo ahí vemos una alusión a esta importante obra que duró más de 10 años, en los 80s y 90s, de Maris Bustamante y Mónica Mayer, como el grupo Polvo de Gallina Negra, donde justamente ellos se dedicaron a desempacar este término y transformarlo y reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre sus propias vivencias como madres, desde una perspectiva lúdica, pero también desde una perspectiva muy incisiva y transdisciplinaria, ¿no? Adelante. Y bueno, en la obra individual de Mónica Mayer, también de estos años, ella trabaja de manera muy profunda este tema, por ejemplo, en este dibujo Hachazo, ¿no? Donde su hija, de hecho, literalmente da un hachazo al arquetipo de la madre, representada por ella misma como una especie de muñeca de papel. La siguiente. O esta obra Diario de las Violencias Cotidianas, donde utilizando el formato de un calendario y ella misma con su hijo disfrazada como Virgen de los Dolores, ¿no? Al mismo tiempo se coloca junto con una serie de palabras que aluden justo a cómo cuando uno se convierte en madre, cómo se descompone el tiempo, todas las cosas, demandas que parecen estar llegando y fragmentando justamente el tiempo que no alcanza, y donde uno empieza a cuestionar y nadar un poco en la complejidad de sus múltiples identidades, ¿no? La siguiente. Y bueno, justo hay unas obras de Lucy en su exposición que nos hablan de esta misma problemática, ¿no? Que ella vive actualmente. Son obras de este año, ¿no? Esta que se llama La Madre Trabajadora, que ya me la imaginaba organizando el congreso y con su niña, y aquí con esta obra donde están los mensajes en el teléfono y la chiquita, ¿no? Y la siguiente. Y por otro lado, en esta obra que también reivindica el bordado, que también nos habla de cómo se han también rebajado y ahora se han revalorado una serie de técnicas que antes no se asociaban con las bellas artes, como el bordado, ¿no? Aquí en esta obra muy interesante, Lucy no solo recupera diferentes experiencias de la mujer en las imágenes y otra experiencia del tiempo también,
sino la siguiente. En algunos de los círculos de bordado tiene frases incisivas como las maternidades en plural son tan diversas como diversas son las personas que la llevan. Y en la siguiente hay una maravillosa cita de Marilu Rojas, que es una teóloga feminista muy importante, que habla de otra de estas problemáticas silenciadas en nuestra sociedad. La imagen de la madre permea el imaginario de una sociedad donde la paternidad irresponsable es justificada. La ausencia de los hombres en la tarea de los cuidados ha sido casi naturalizada. La negligencia de los padres en la manutención de los hijos se torna en un común denominador, y todo esto no pasa por la visión crítica de género a la hora de celebrar el Día de la Madre, cayendo así en un esencialismo del rol de la madre como una realidad casi natural y no como una función que puede o no elegirse. Por esta razón, hemos de construir el concepto, creo que más bien de desconstruir el concepto de maternidad esencialista. Bueno, la siguiente. Voy a tratar de ir un poco más rápido porque va rápido el tiempo y quiero dar tiempo a diálogo, ¿no? Junto con esta exposición, junto con esta obra en la exposición que incluye la obra de Mares Bustamante y El tendedero de Mónica Mayer, está justamente una obra muy fuerte de Lorena Wolfer, que hizo hace varios años y sigue haciendo y ampliando en diferentes contextos, que se llama Evidencias, ¿no? Ahí está. Y bueno, voy a regresar también a esta imagen que me parece al final, que me parece interesante por otro motivo, pero básicamente no sé si todos han visto estas exposiciones, si no les animo a que los vayan a ver. Creo que van a estar todavía otro par de meses, ya alguien me puede desmentir si está alguien aquí del museo. Pero bueno, en esta muestra ella pidió a través de una convocatoria que la gente le enviara objetos que habían sido usados contra ellas en formas violentas, que cada quien pudiera interpretar violenta de la forma que quisiera, ¿no? Pero que las personas que los dieran, las mujeres que los dieran, hubieran sentido violentadas por el manejo de estos objetos, ¿no? Y la siguiente. Y justamente pidió también a cada persona que escribiera un texto explicando qué era lo que había sentido, qué había pasado, ¿no? Nuevamente con esta idea con la que empezamos de alzar la voz de mujer y decir qué pasó, ¿no? Como pide el tendedero que está al lado, ¿no? Y hay un libro ahí donde que las personas que van a ver estos objetos, que se encuentran cada uno con su número, puede ir a estos libros y leer las relaciones o las narraciones que acompañan cada objeto, ¿no? Y me parece, bueno, aquí estamos viendo un fragmento de la imagen anterior, me parece muy interesante cómo esto se convierte también en un vehículo no solo de concienciación, sino de diálogo, ¿no? Aquí vemos una pareja viendo juntos el libro, ¿no? Y bueno, podemos como pensar cómo esta obra está propiciando no solo una concienciación, sino seguramente pues un tipo de diálogo diferente entre esta pareja, que a lo mejor sobre temas que tal vez no se hubieran tocado si no hubieran visto esta muestra, ¿no? Ahora, bueno, para pasar rápidamente al tema de cómo esto afecta las escrituras del arte, ¿no? Y algunas cuantas pues recomendaciones o experiencias que yo he tenido en la escritura sobre el arte, las narraciones sobre el arte, cuando lo tomamos desde esta perspectiva, ¿no? De disidencia, de hablar desde el cuerpo, ¿no? Una de las cosas fundamentales al que creo que tenemos que regresar es el tema de que
lo personal es político, el lema pues central para el feminismo, ¿no? Que no debemos de estar pensando en que no es productivo, más bien pensar que lo que pasa a uno no tiene que ver con las relaciones de poder, sino al contrario, ver qué está pasando en uno mismo, ¿no? Con todos aquellos aspectos de la educación patriarcal en el que pues de alguna manera estamos inmersos, y cómo nosotros mismos hemos incorporado, interiorizado esas experiencias, ¿no? Y en ese sentido podemos decir que el punto de reflexión, de cuestionamiento, de crítica y de crecimiento inicial y más importante en este proceso es uno mismo, no los otros, ¿no? Sino cómo uno mismo ha incorporado a los otros, cómo uno se vuelve, como dice Julia Kristeva, un extranjero para nosotros mismos, ¿no? Que no hay como esta separación entre ellos y yo, ¿no? Sino finalmente nosotros mismos y la manera en que hemos incorporado unas relaciones de poder y formas de concebirnos violentos, ¿no? Constituye el lugar desde donde podemos crear y proponer individualmente y colectivamente otras vías, ¿no? La siguiente. Bueno, estoy yendo adelante en mi propia presentación. A ver. Ups, ya me perdí en mi propia presentación. A ver. Estamos después de lo personal es político, situarse y resituarse, ¿no? Dentro de eso es otro de los aspectos que para mí ha sido muy importante al pensar en cómo renarrar las historias del arte, y también desde dónde escribir, desde dónde crear también, porque creo que la escritura en ese sentido tal vez no es tan diferente de las artes plásticas. Creo que una de las cosas más importantes también es la producción de un conocimiento situado, ¿no? Como bien ha dicho Donna Haraway, entre otras autoras, ¿no? Saber desde dónde estamos partiendo, reconocer la parcialidad de nuestra experiencia y al mismo tiempo tratar de reflexionar sobre y articular la posición desde el cual nosotros estamos dialogando con el mundo y con otros, ¿no? Y cómo nuestro contexto y los contextos en los que nos situamos van cambiando, pero también los vamos cambiando conforme nosotros nos vamos resituando, ¿no? Aquí puse una pequeña cita de Jesús Martín Barbero que habla de la autoetnografía, que denomina la necesidad de cambiar el lugar desde donde se formulen las preguntas. La siguiente. Otro aspecto importante de esta tarea o reto de renarrar el arte, y ahí me refiero tanto en la escritura como en la curaduría, y bueno, también reconcebir la producción artística, reconcebir la educación artística, es revalorar la experiencia. La experiencia es una categoría fundamental para el pensamiento feminista. Hay una autora que se llama Joan Scott que tiene todo un ensayo al respecto, ¿no? Y justo, bueno, en lo que pasa en estos pequeños grupos que dieron como pues su sustancia, podríamos decir, una metodología feminista que de alguna manera afectado pues muchos aspectos
de la producción de conocimiento artístico y intelectual y también político en ese sentido, es justamente esto de nombrar la experiencia, expresarla, ¿no? Y dentro de eso, no voy a tener tiempo ahorita de profundizar en cada uno de estos temas, pero creo que aspectos importantes son hacerse vulnerable, al que regreso en un momento, escribir, como decía el historiador Hayden White, desde tu lugar más débil, ¿no? Frente a tomar una voz autoral pretendidamente pues omnisciente, ¿no? O aplicable a todos a través de herramientas como nosotros colectivo, la voz pasiva se dice, se sabe, o una voz autoritaria que pretende hablar por todos y sobre todos, ¿no? En vez de reconocer las diversidades, ¿no? También súper importante escribir o crear en primera persona, ¿no? Desde el yo, ¿no? No pretender que estemos hablando por otros, sino más bien, pues, refundirnos y entresacar nuestra fuerza creativa de nosotras mismas, ¿no? Y volviendo a nuestro tema del cuerpo, y retomando las palabras de la filósofa y escritora francesa Hélène Cixous en un maravilloso ensayo que se llama La risa de la medusa, ahí ella dice que hay que estar consciente de lo que pasa en tu cuerpo con la escritura e incluirla. Se podría decir lo mismo de la creación artística, ¿no? Como pensar no solo qué pasa uno en el mundo, sino cuando uno está creando, qué está pasando, cómo ese proceso nos permite acceder a otras partes de nosotros mismos y cómo el cuerpo es central en ese sentido, ¿no? Y dado la centralidad del cuerpo no solo como tema, sino como pues, lugar de creación para las artes plásticas, ¿no? Con sus cualidades, bueno, multisensoriales, bueno, para todas las artes, pero en especial las artes plásticas, creo que esto es fundamental. La siguiente. Bueno, vuelvo al tema de la vulnerabilidad. La antropóloga Ruth Behar, en un libro que se llama El observador vulnerable, que vemos aquí, dice, cuando escribes de manera vulnerable, tus lectores responden de manera vulnerable. Se manifiestan diferentes problemáticas que no surgirían frente a una escritura más distanciada, ¿no? Podemos pensar aquí nuevamente en esta obra de Lorena Wölfler, ¿no? Incluir ahí todos estos múltiples voces que pues tuvieron la valentía de nombrar qué les pasó con estos objetos, o el tendedero de Mónica Mayer, que pide también al público que hable de cómo les han callado o cuándo han alzado la voz como mujeres, ¿no? Esto de hacerse vulnerable invita a que otros también empiezan a abrirse, ¿no? Es esta misma dinámica de los pequeños grupos, ¿no? Donde de repente ya encontramos palabras de decir lo que nos pasa y nos damos cuenta que no estamos solas, ¿no? Y esto en las situaciones de violencia es sumamente importante para apoyo y como proceso de colectivación, de curación, si así lo podemos llamar, ¿no? Como se ha mostrado en un proyecto que se acaba de inaugurar nuevamente en Pátzcuaro, la manta de curación, the Patchwork Healing Blanket, ¿no? Que incluye los testimonios de más de 700 mujeres bordadas, pintadas, escritas en pequeños cuadros de manta. La siguiente. Y bueno, ya estoy sobre el tiempo. Pero bueno, quisiera nada más mencionar algunas otras iniciativas en este sentido. Hay un grupo, un seminario con el que he estado participando que para mí ha sido muy importante, que se llama Despatriarcalizar el archivo. No voy a tener tiempo de mostrar los links en internet, tal vez si hay tiempo después los podemos ver, ¿no? Pero aquí
esta idea de despatriarcalizar el archivo es justamente cuestionar esta idea del archivo como un lugar en que encontramos testimonios de verdades, ¿no? Como muchas veces nos dice en la historia, ¿no? Y más bien reconocer el carácter parcial, el carácter fragmentario y también el carácter subjetivo de los archivos, y el hecho de que tengan tanto pues huellas de hechos como muchos silencios, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo son dos obras que se han realizado en este grupo, que incluye a antropólogas, artistas, escritoras, historiadoras, ¿no? La del bordado, Alejandro Moreno, que hizo este hechizo para despatriarcalizar el archivo. Ella es antropóloga, pero también es bordadora, también se autonombra bruja, ¿no? Y justamente busca en este trabajo referirse a todos los proyectos de todos los que trabajamos en ese grupo y cómo de alguna manera están entrelazados, se tocan entre sí, ¿no? Y del otro lado, el currículum vitae es de Daniela Bojorquez, ¿no? Que justo habla de cómo a lo largo de la pandemia, que toca el tema del coloquio para el día de mañana, ¿no? Ella pasa de un ritmo que privilegia el lograr, hacer, ganar y aprender, en 2020, uno que privilegia el deshacer, desaprender, despatriarcalizar, feminizar, independizar y ralentizar. La siguiente. Y bueno, hay aquí en este link, después igual si hay tiempo lo podemos ver, pero si no lo pueden buscar en YouTube. Igual de manera colectiva, en este grupo se hizo una manifiesta, que no es un trabajo terminado como los manifiestos de las vanguardias, ¿no? Sino un trabajo en proceso de los aprendizajes colectivos sobre cómo justamente ir transformando nuestro acercamiento al archivo, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya viendo un poco más hacia la historia del arte, ¿no? Creo que pues, hay muchas otras metodologías que se han ensayado, ¿no? Y que nos permiten justamente transformar la manera cronológica, progresista, se podría decir, que se ha concebido han concebido las narrativas de la historia. A mí una de las pensadoras que me ha inspirado mucho en ese sentido es Griselda Pollock, una autora inglesa de origen sudafricana, que tiene este libro Encuentros en el Museo Virtual Feminista, igual ya está traducido desde hace unos años en español, donde habla justamente como un museo feminista, no como un museo de objetos o de arte feminista, ¿no? Sino más bien como una metodología, como un proceso, un laboratorio crítico y teórico que justamente busca experimentar, jugar para encontrar otras maneras de poner en relación las cosas y poder abrir esos silencios que se encuentran en los discursos, digamos, hegemónicas, ¿no? Y justamente en ese sentido abrir los discursos disidentes al que se refiere el título del trabajo. La siguiente. Bueno, voy a repasar rápido un par de otros elementos, podemos profundizar en ellos en el periodo de discusión si quieren, ¿no? Hay otra autora que también es de mis favoritas, Mira Shore. Ella es artista plástico y docente de arte en una de las universidades en Nueva York, y tiene un texto que se llama Linaje Paterno, ¿no? Que también creo que tiene referencias o alusiones que podríamos aplicar al linaje colonial, a esas ausencias en el museo, en la bibliografía, ¿no? Y también que nos pone otro reto, que es el del lenguaje incluyente, que tal vez también podemos platicar un poco más y ver sus implicaciones
en relación con las artes, la siguiente. Pero bueno, para darles una idea, un ejemplo de lo que implica este linaje paterno, ¿no? Ella dice que en los escritos críticos, cuando sí se habla de la obra de mujeres y se celebra, a menudo esto se hace en relación justamente con una genealogía de artistas masculinos, porque su obra se parece a, o tiene influencia de, o fue alumna de. Por ejemplo, en el trabajo de la pintora Ilse Gradwohl, fue alabada por Rufino Tamayo justo por ser la pintora más pintor, ¿no? O sea, es buena porque su obra se parece al de los hombres, ¿no? Y bueno, finalmente, un aspecto, la siguiente, fundamental para mí es revalorar el afecto, ¿no? Aquí estoy mostrando una obra del grupo Pinto Miraya, Mónica Mayer y Víctor Lerma, ¿no? Que desarrollaron originalmente como una obra performativa para festivales de performance en Israel y Rumania, donde utilizaron el abrazo para traspasar las diferencias culturales y lingüísticas, ¿no? Y justo llegar a un lenguaje donde sí podemos traspasar desde el cuerpo estas diferencias, ¿no? Que es el del abrazo, ¿no? Y esta pieza lo reactivamos en una exposición de Mónica Mayer en el MUAC en la UNAM, y a pesar de las reservas que Mónica tenía al respecto, resultó ser una de las piezas que realmente no solo más exitosas, podríamos decir, que no es muy buena palabra en como para nombrar a lo que me quiero referir, pero bueno, una de las piezas que de alguna manera permitió a la gente procesar todas las experiencias emotivas que producía su obra, como hemos visto, crítica y incisiva a lo largo de la exposición. Esto se encontraba al final y bueno, no pasaba momento de reactivación de esta pieza donde alguien no lloró, pues expresó realmente cómo hacer literalmente performance dentro de la exposición había transformado tanto su estado emotivo como su manera de entender lo que estaba buscando la artista en su obra, ¿no? La siguiente. Y finalmente, para cerrar, creo que otro aspecto que podemos sugerir para considerar tanto la creación como la curaduría, como la escritura, es considerar a él o la destinatario a, pensar qué va a ser esa obra, ese acto, ese escrito en el mundo, ¿no? La siguiente. Pongo como dos ejemplos aquí, uno de una exposición, otra exposición que hicimos en la universidad como parte de pues idea justamente de un laboratorio de curaduría feminista, ¿no? Donde de un lado recuperamos y revaloramos esta obra de diseño gráfico de Ana Barreto de los años 70, que es uno de los primeros carteles de un movimiento, un centro de apoyo para mujeres violadas de ese momento, ¿no? Y eso se transformó por medio de un grupo de jóvenes curadoras y artistas en una pieza participativa donde la gente se sentaba alrededor de una mesa, hablaban de sus experiencias frente a la pregunta, bueno, ¿qué es la violencia o qué ha sido la violencia para ti? Y trabajaban con diferentes materiales para crear colectivamente este tapiz de bocas que, bueno, ha seguido creciendo, ¿no? Y finalmente la siguiente. Y bueno, ahí regreso justamente a la exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, ¿no? Donde, como aludí hace rato, ¿no? Creo que podemos ver aquí en la diferencia entre estas dos parejas que captó casualmente mi cámara, ¿no? Cómo de alguna manera estas obras críticas disidentes
pueden propiciar transformaciones en las relaciones personales, hacer que nosotros en nuestras relaciones personales con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestras familias, como primer lugar donde tenemos que enfrentar y ejercer nuestra crítica, nuestra disidencia y transformar a nosotros mismos y por ende la sociedad, estos pueden ser los lugares donde incide el arte desde su insistencia en lo afectivo, en hacernos vulnerable, su impacto desde y en nuestros cuerpos, ¿no? Son los lugares donde realmente podemos hacer una transformación social. Pues muchas gracias, creo que ya me pasé un poco del tiempo que tenía designado, pero bueno, creo que todavía tenemos bastante tiempo para dialogar.